7:57 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto un diálogo con el director de análisis semanal, el economista Walter Espúrier Vaquerizo. Lo invitamos a un diálogo para hablar sobre la política económica ecuatoriana y que debiera enfrentar, por ejemplo, la apertura a la inversión privada tan importante en sectores fundamentales como podría ser sectores productivos, el petrolero, el energético, que tanto se necesita cuando no hay recursos del Estado ecuatoriano, más aún hoy en una crisis profunda que se vive por la falta de energía eléctrica, aun cuando durante los últimos días y esta semana hay que resaltar, no habrá cortes de energía porque se ha acumulado el agua en los embalses y permite la generación hidroeléctrica en el Ecuador. Esa es una noticia buena, que esta semana no habrá cortes de energía. Sin embargo, hay que ir más allá al tema de fondo. Como análisis semanal nos daba cuenta hace pocos días del colapso al que se llegó cuando en abril se inicia la temporada lluviosa en la región amazónica y las centrales hidroeléctricas recobran la capacidad máxima de generación, pero este año continúan los apagones y no hay plazo para que terminen. Ahorita no sabemos qué va a pasar la próxima semana. Y si cesan en los próximos meses, hay la amenaza que retorne en octubre con el mismo estiaje. Es decir, son los contrastes que existen en el país y que es bueno enfrentarlos para dar soluciones permanentes, no solo depender de las lluvias, que es importante para los embalses. Queremos saludar al director de análisis semanal, Walter Espúrier Vaquerizo. Lo invitamos para analizar primero este tema vinculado con la política económica y cómo lograr la inversión privada. Como decía el análisis, uno de tantos muy ilustrativos de análisis semanal, cómo descorchar la inversión privada. Walter, buen día. Muy buenas tardes, Miguel. Sí, la inversión privada está corchada. ¿Y cómo descorcharla? Hay varias cosas que se deben hacer. Yo pienso que primero partimos de un problema importante, y es que a partir de la Constitución de Montecristi hemos vuelto a un sistema que pone énfasis en el Estado como inversionista. Y bueno, si uno quiere tener el Estado como inversionista, uno tiene que tener políticas públicas conducentes a que el Estado tenga empresas eficientes y que invierta. Pero ese no ha sido el caso en el Ecuador. En el Ecuador, todo el dinero del petróleo, los fondos que habían antes, todo va al gasto interno y no ha habido una organización adecuada de las empresas públicas. Entonces, hoy estamos primero con un marco de, estatizante en la Constitución, en las leyes, y empresas públicas, además, que consideran que los áreas en que se les han encomendado la inversión, sobre todo petróleo y electricidad, es su esfera de influencia, y las empresas tienden a boicotear todo intento de abrir la inversión en esos sectores. Y empiezo por esos sectores, porque hoy en estos momentos necesitamos urgente una inversión muy grande en electrificación, no solo para generar, sino para transmisión. Y el Estado no tiene dinero, y el Estado tampoco está en posición de estar recurriendo a créditos internacionales para hacer esas obras. Se necesita una gran inversión privada. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno es, dentro de lo que le permite la ley, estirar las cosas. Primero, lo que le permite la Constitución, reformas a la ley. Se desperdició la ocasión con la ley energética, de competitividad energética, que se mandó a la Asamblea, que la verdad es que no atendió el problema de fondo. Fue hecho por la misma gente que no quiere que haya inversión privada. Dentro de ese marco legal, vía reglamento, abrir lo máximo posible a la inversión privada y decirles, en primer lugar, a las empresas: señores, yo no les puedo garantizar
servicio eléctrico de aquí a futuro, por el corto plazo o el mediano plazo incluso, hagan ustedes sus propias inversiones, ¿no? Y ahí entonces las empresas estarán obligadas a invertir en generación, incluso en transmisión, y va a aliviar la carga del sistema público para atender mejor al sector residencial. Igual cosa se puede hacer con empresas más pequeñas y con personas de recursos para que pongan proyectos, sobre todo solares, para sus oficinas o para sus casas, e igual de esa manera ir ayudando al problema en el sector eléctrico. En segundo lugar, la Constitución de 2008 también tiene posiciones ambientalistas extremas, que significa que se dificulta todo género de inversión en el país, porque se requieren una cantidad de trámites y aprobaciones estatales antes de que una empresa pueda comenzar a invertir. Mencioné el sector eléctrico por la urgencia que tenemos. Un segundo sector en el cual hay posibilidad de tener gran inversión y que asegure los ingresos fiscales a futuro es el minero. Pero en base a esa legislación y a lo que sostiene la Constitución y las leyes, la Corte Constitucional acaba de bloquear, y esto en estos días, acaba de bloquear que se puede desarrollar el campo Yurimaguas, que lo tenía la empresa estatal ecuatoriana junto con Codelco. Y es otro de los grandes proyectos mineros que tiene el país, que está siendo bloqueado por consideraciones ambientales. La situación es de que la legislación ambiental debe ir a asegurar que las minería y otras actividades utilizan las mejores prácticas ambientales para preservar la naturaleza y el medio ambiente, pero no prohibir las actividades mineras. Entonces, por esos sectores hay problemas importantes. Por el lado del petróleo, que allí el Estado arrastra los pies en hacer concesiones mineras, concesiones petroleras, sacar áreas a que se haya exploración y poder mantener la producción petrolera que está cayendo. Una pequeña concurso que se hizo en el gobierno de Lenin Moreno para sacar intracampos, o sea, áreas minúsculas de petróleo entre los campos importantes, es lo último que tenemos de que ha salido de concursos para conseguir la inversión privada, y hoy una empresa argentina que opera en el país desde hace algún tiempo, digamos Petrorriba, Comodoro Rivadavia, acaba de anunciar un encuentro que encontró petróleo, probablemente cantidades pequeñas porque son bloques pequeños, pero nuevamente en ese sector petrolero ha habido una renuencia a sacar bloques petroleros a la inversión privada. E incluso en el gobierno de Guillermo Lasso se volvió al Estado el bloque correspondía a Repsol, en circunstancias en que había una empresa privada que así presentaba un plan, que había comprado los derechos de Repsol y presentaba un plan para ampliar la producción. Ahora, he estado hablando por el sector eléctrico, petrolero y minero, donde puede haber grandes inversiones, pero vamos a otras áreas. En las otras áreas, esencialmente lo que sucede es que los inversionistas potenciales invierten en función de lo que ven que son las perspectivas económicas del país, y hoy en día las perspectivas económicas no son buenas. Entonces, invertir, una de las primeras razones para invertir es porque está creciendo el mercado, entonces las empresas tienen que invertir para poder atender a más consumidores, y hoy en día la previsión más reciente de crecimiento de la economía del Fondo Monetario es 0,1%, y no, las perspectivas no son que haya un mayor crecimiento de ahí en adelante. Entonces, las empresas que invierten para el mercado interno no tienen mayores razones para hacerlo. Hablo en términos generales, porque siempre hay áreas donde puede haber interés en invertir y va a haber inversión. Estamos hablando para que haya una mayor inversión en el país. Y luego, en general, para hacer inversiones en el país de todo género, se requiere
complicados trámites ambientales que tienen que realizarlo el Ministerio del Ambiente, y tiene represados miles de autorizaciones. Entonces, si están represadas miles de autorizaciones, salen a cuentagotas las autorizaciones para hacer inversiones. Entonces, tiene que agilitarse otorgar las autorizaciones para que proceda que haya inversión. Entonces, en el fondo se requiere, por un lado, lo ideal sería reformas en la Constitución, seguidas por reformas en la ley, que haya un consenso, una mayoría legislativa para hacer reformas legales. Y lo tercero, un gobierno que tenga como primera opción, como primera prioridad, conseguir mayor inversión y ver de qué manera destraba todo el andamiaje administrativo que detiene la inversión, y así con las primeras inversiones que vengan, sobre todo las que pueden venir por el lado eléctrico, petrolero o minero, van a crear un mejor clima de que el país sí va a salir adelante, que sí va a crecer, y ahí entonces podremos tener un mayor impulso a la inversión en otros sectores económicos. ¿Y qué debiera hacerse, Walter, para precisamente que haya interés en la inversión en sectores fundamentales, como se ha mencionado, sea el energético, sea el petrolero, para que haya interés, para que vengan ofreciéndoles seguridad jurídica a los inversionistas? Bueno, interés hay, y aquí el problema tenemos en que las entidades del Estado no procesan esas solicitudes de inversión, no llaman a concursos, en general ponen trabas. En el caso de seguridad jurídica, algo muy importante es la arbitraje internacional, que no fue aprobado en la consulta. El motivo por el que el arbitraje internacional es muy importante es porque en el Ecuador las cortes no son confiables, y eso ya estamos viviendo hoy con todas las todo lo que la podredumbre que sale a reducir en los casos de metástasis y purga y otros que están saliendo, que la fiscal está sacando a relucir. Y entonces y hay muchos casos en que ha habido abusos contra inversionistas privados, no solo del Estado, sino también de empresas privadas locales o inversionistas locales que juician a las empresas y piden, sobre todo las multinacionales, y piden indemnizaciones multimillonarias, y las cortes se lo dan, ¿no? Y entonces se requiere que haya esas cláusulas de arbitraje internacional. Y esas cláusulas de arbitraje internacional no hay que preocuparse que hay la opinión de que por lo general fallan en contra del país, pero eso sucede únicamente en los casos en que el Ecuador no procede de acuerdo a las leyes y de acuerdo a la mejor práctica internacional. Cuando el Ecuador violenta la legislación pensando que por ser soberano puede ser lo que quiera, ahí es donde perdemos los casos. Entonces, ese es un punto fundamental, la seguridad jurídica. Y el segundo punto es la rapidez de los trámites. Hay empresas que tienen años esperando autorización para invertir y a las finales se decide llevarse su dinero a países donde la autorización procede de manera más rápida. Consecuentemente, ¿cómo mira las perspectivas? Estamos en un gobierno que concluirá a comienzos del próximo año, vienen las elecciones 2025, por tanto, ¿cómo sentar seguridad para que estas inversiones por lo menos vengan y se instalen en el Ecuador? Bueno, yo pienso que si comenzamos a hacer las aprobaciones a las inversiones rápidamente, sobre todo las inversiones que ya están avanzadas, yo pienso que por ejemplo, en la reunión de inversiones a la que acudió el presidente Noboa, se habló de proyectos de inversión como de $6,000 millones. Todos esos proyectos ya tienen años en el país esperando que los autoricen. Por ejemplo, en el caso de la mina La Plata en la provincia de Cotopaxi, necesitan tener una consulta a las comunidades. Entonces eso ya lo emprendió el gobierno, pero vinieron los antimineros y ISA, etcétera, atacaron a
a los funcionarios públicos que estaban informando del proyecto a las comunidades, y luego una corte suspendió el proceso. Entonces es una mina que está esperando para entrar a la etapa de explotación, de desarrollo de la mina, y no lo puede hacer porque los opositores impiden que se cumplan con los procesos que manda la ley. Entonces tiene que haber un gobierno que actúe de una manera un poco más drástica en ese caso. En el caso del petróleo, hay las circunstancias en que en Colombia el presidente Petro dice que no quiere seguir con la producción petrolera. Y hay muchas empresas petroleras. En Colombia se caracteriza porque hay muchas empresas con producciones relativamente pequeñas, pero que suman un volumen considerable. Y gran parte de ellas están ubicadas en sectores que tienen las mismas características del Ecuador, geográficas, culturales, un marco legal comparable, y estarían deseosas de poder diversificar su inversión viniendo hacia el Ecuador. Pero sencillamente Petroecuador no llama a concursos para conseguir inversión privada. Entonces tiene que llamar concursos a inversión privada. Ahora estamos discutiendo del gas y viendo lo mal que está la producción de gas en el campo Amistad. No es la solución al país, pero sí aportaría el poder tener más gas y poder generar más energía eléctrica. Pero eso estuvo funcionando bien mientras que hubo una empresa privada que a la final fue hostigada por Correa y se fue. Y ahora hay que abrir a la recuperación del campo Amistad y a la exploración para buscar nuevos campos petroleros en el Golfo. En Tumbes, una compañía privada acaba de encontrar yacimientos de hidrocarburos, todavía no los cuantifica, pero eso es pocos kilómetros de la frontera, o sea, y en Perú se está buscando petróleo y aquí no se está buscando petróleo. Aquí las noticias que tenemos son un pozo nuevo en Sacha. Eso no aumenta la frontera petrolera, eso es sencillamente poner un pozo adicional para sacar reservas que se están agotando, no aumentar reservas. Entonces yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es que el gobierno se mueva para permitir las inversiones que ya se están queriendo dar, que están pidiendo autorización y que no se dan. Adicionalmente, en el campo minero, que es donde se suscita el mayor interés de inversión, Lenín Moreno cerró el catastro minero. Y eso fue en el 2018. Y ya son 6 años, no se ha reabierto. Eso quiere decir que no hay cómo abrir a nueva inversión en prospección y exploración minera. Eso tiene que reabrirse. Entonces pienso yo que si el gobierno se mueve y para permitir la inversión de las empresas que ya están interesadas, eso termina creando un clima favorable para que más empresas se interesen en invertir en el país. Claro, esto pasa por mala gestión administrativa, el hecho de que no llamen a concursos de manera diligente que permita que haya interés en los inversionistas en el Ecuador. ¿El caso de Petroecuador? Así es, el caso de Petroecuador es un caso, en caso de las empresas eléctricas es otra, pero Petroecuador yo diría que es el mayor opositor a la inversión privada, porque ven que les quitan patrimonio, les quitan a ellos un campo de acción, y para ellos es que en un principio debería solamente haber inversión estatal, y eso tiene que romperlo el gobierno. Cuando el presidente habló de un boicot de la ministra y altos funcionarios del sector petrolero, yo no creo que estuvo acertado, en el sentido que el boicot es de la administración. La ministra fue incapaz o no tuvo la voluntad de superar esa situación, pero el boicot viene de funcionarios de la administración, gente que está allí probablemente nombrada durante el correísmo y que o no quieren que haya inversión privada o no quieren que este gobierno tenga éxito. Y las dos cosas se suman para que no se den autorización para que hayan nuevas inversiones. Bien, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. El economista Walter Espúrier Vaqueriza, director de Análisis Semanal. Seguiremos analizando estos temas vinculados con la economía ecuatoriana. Walter, muy amable. Muchas gracias.
8:17 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos buscando la verdad para hablar sobre los desafíos que hay en el ámbito legislativo y político en medio de la actual coyuntura, luego de la última consulta popular y el referéndum. 3 invitados: los asambleístas Jorge Peñafiel del Movimiento Construye, Lucía Pozo de Alianza Actuemos y el ex asambleísta Fabricio Villamar. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión democrática.